Estas actividades están en el marco del Programa Internacional de Formación para Docentes, en el cual se focalizará en la temática de nuevos medios para profesores. Estas clases abiertas se encuentran en el marco de la formación para docentes de Montevideo, Uruguay, en el Instituto de Profesores Artigas, y estaremos generando una serie de charlas vinculadas a los contenidos programáticos de teoría de las artes visuales, teoría de la imagen, heurística, y los contenidos del Congreso Internacional Online de Educación y Nuevos Medios, que particularmente se focalizó en el legado o patrimonio de los nuevos medios a través de la trayectoria de diferentes referentes nacionales e internacionales. En el evento de hoy en particular se encuentran colaborando como interactores Talia Núñez, Alessandro Penino, Mar Verde, Karen Soldo, Camila Díaz, Lucía Canillina y Fátima Dufour, quien les habla, Delma Rodríguez. Agradecemos especialmente porque esta actividad también se está grabando en el idioma inglés a través de la interpretación de María Eugenia Sus, Lucía Bonilla, con el respaldo y coordinación del profesor Federico Brum. Así que les damos la bienvenida y esperemos que disfruten de este banquete que tiene sus particularidades. Si me hubiesen dicho en el oráculo de Delfos, que tengo aquí a mis espaldas los vestigios del templo de Delfos, que en el 2020 iba a tener 2 estudiantes con el nombre Thais y Talia, nombres de origen griego, quizá no lo hubiese creído, pero hoy dan testimonio de sus orígenes. Con ustedes, Talia y Thais. Thais y Talia. Adelante. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Thais y es un placer estar perteneciendo a este banquete, así que un brindis por eso. Ahora les voy a comentar un poco sobre mi nombre. Mi nombre pertenece a una diosa griega, la diosa de la belleza. Se dice que es la flor más bella, la que siempre conserva esa belleza. Es una diosa seductora de los hombres. Y qué importante esto, ¿no? Porque es gran motivación para las batallas, para el arte. Eso es un poco lo que es mi nombre. Y ahora le voy a dar el pie a Talia para que comente un poco sobre el de ella. Buenas noches para todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Talia. Proviene del griego antiguo y significa florecer. Talia es una de las musas que integra el teatro. Es la que inspira la comedia y la poesía pastoril. Es una divinidad de carácter rural, es una joven risueña, de aspecto vivaracho y mirada burlona. Es hija de Zeus y Nimusins y integra las musas de Olimpo. En esta noche de insomnio teórico, podría comentarle que mi madre mitológica Nemosins sería la memoria que nunca duerme como un archivo permanente. Talia, es excelente lo que estás diciendo, porque Nemosín es clave en las teorías de la imagen y teoría del arte. Así que atención a todo lo que viene, porque realmente diste en la clave de pensar y sentir intensamente las teorías a través de la mediación tecnológica. Adelante. Bueno, ahora sin más preámbulos, los invito a este banquete creativo virtual para alimentarnos el espíritu, florecer nuevos conocimientos y dar nacimiento a nuevas creaciones. Bienvenidos. Atención, diosas y semidioses. Aceptemos la invitación a este banquete creativo. Invoquemos esta noche el espíritu de Afrodita y demos paso al nacimiento de grandes cosas. Dejémonos seducir por el arte y
desbordados de pasión, comencemos a hacer y a crear. Es cuando somos quien debemos ser que la belleza aparece entre nosotros. Es cuando nos damos cuenta que somos libres para crear, que nos volvemos más creativos. Esta noche, en el transcurso de este banquete, se nos presentarán varios desafíos. El primero, conducirnos por el camino del conocimiento y del aprendizaje. El salir de nuestra zona de confort. Y por último, el tercer desafío, permitirnos ser más creativos. Invoquemos en este banquete a nuestras fuerzas mentales, a nuestra claridad mental. Por eso invocamos a Atenea. En ella podemos ver la capacidad mental, la planificación, la estrategia y la fuerza. Ella lleva un yelmo, una lanza y un escudo. Esto nos muestra cómo utiliza herramientas y tecnología. Gracias, Atenea. Yo soy Hefesto, dios del fuego y de las forjas, hijo de Zeus y de Hera, pero gran amigo de Atenea por crear y diseñar sus armaduras. Pero también, como nos mencionó Afrodita, nos invita a la seducción del arte y al crear. Hefesto, creando como gran artesano con las manos las armas, moldeando con el fuego los hierros para lograr bellas esculturas, los que nos estimula a la creación y al pensar de la creación. Gracias. Ahora entremos al mundo de las ideas, de la representación de la mano de Platón y Sócrates. Nos podemos preguntar, ¿dónde están esas ideas puras? Para Platón, lo primero y más puro que existe son las ideas, todo lo demás deriva de ellas. Así, a este mundo real le antepone el ideal. El mundo que nosotros percibimos no es sino el reflejo del mundo ideal. El artesano que crea los objetos, como las camas y las mesas, mira hacia la idea de cama o de mesa y por medio de su habilidad imita en el mundo real la cama ideal, que pasa a ser una de tantas camas, aun cuando la idea de la cama es única. La creación del artesano es una representación de la idea de cama. Hay un tercer nivel en esta representación y es cuando el pintor representa la cama real. Platón dice que allí se aleja de la verdad porque es la representación, él usa la palabra imitación, de la representación de la idea. Sí. Pero, ¿es en verdad así? El dibujo, que bien puede ser imitativo, y así aprendemos a hacerlo, puede ser utilizado para dar forma a nuestras ideas, organizarlas, planificar así el objeto a crear también. El boceto es utilizado desde hace mucho tiempo para representar ideas y crear objetos nuevos. Ahora, con la aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación, se genera un mundo virtual. ¿Será esta una cuarta representación cada vez más alejada de la verdad? ¿Compartirá lugar con la pintura, siendo una tercera semejanza? ¿O, dado lo impalpable de esta realidad, será más cercana a las ideas? Con este proceso tan inspirador de inicio, empezaremos entonces a reflexionar, a discurrir sobre algunos aspectos que ustedes mencionaron, muy clave dentro de lo que son las teorías del arte, las teorías de la imagen, y para ello les voy a proponer
compartirles una presentación donde mostraremos, por un lado, algunos conceptos vinculados al curso y, por otro lado, contenidos vinculados a el congreso que varios de ustedes estuvieron participando. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que puedan hacer nexo entre los contenidos básicos de las teorías y los contenidos más innovadores o contenidos que están relacionados a los nuevos medios o el arte de los nuevos medios. Entonces, luego de un paneo general de todos los que estamos aquí, vamos entonces a compartir esa presentación y cada uno de los dioses, diosas, musas que fueron pasando son clave en la forma que vamos a presentar para poder entender el vínculo teórico, el vínculo práctico de la mediación tecnológica y las artes. Muchas gracias a todos los que participaron en esta representación. Bien, como bien nombraron ustedes, Mnemosín, la madre mitológica de nuestra alumna Talia, es un concepto directamente vinculado no solamente a lo que podríamos denominar el archivo o su palabra base arqué, sino que justamente se vincula a otros aspectos que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver con las artes en particular. Mnemosín como concepto y Mnemosín también como investigación dentro de las artes y las artes visuales en particular, tuvo una producción, un estudio a través de Mnemosín Atlas o Atlas Mnemosín de Avi Warburg, en el cual él en particular se situó en ejemplos de investigación del Renacimiento italiano y en particular en una época, pero lo interesante que hace a pensar el concepto de Mnemosín es que dentro del Atlas que diseñó y que preparó como investigación Avi Warburg, se encontraba un repertorio amplio de imágenes donde el texto articulaba en esas imágenes que si ustedes ven, bueno, esta es una imagen clásica de la... A ver si puedo correr, perdón que... Ahí, de las exposiciones justamente de Avi Warburg en torno a que él utilizaba paneles en los cuales iba colocando justamente las imágenes de este periodo en particular que él estaba estudiando y los textos que articulaban justamente a esa memoria y a esa investigación. ¿Qué es lo que abordó Avi Warburg en su Atlas Mnemosín? Estaba focalizado particularmente en tres aspectos. Por un lado, la figura del artista o de los diferentes artistas en cada uno de los paneles, la psicología de la creación en cuanto a memoria individual y colectiva, y procesos de producción de imágenes e ideas, entendido más que nada como algo mental. Todo esto conformaba justamente el espacio de pensamiento donde el concepto de Mnemosín tenía esas tres diversificaciones como estudio de la historia del arte. Si bien Mnemosín Mnemosín Atlas de Warburg es un clásico dentro del estudio de la historia del arte, vamos a ver en los siguientes ejemplos
algunos vínculos justamente entre lo que sería el concepto de Mnemosyne de Aviv Barbour y el concepto de Mnemosyne vinculado a el arte de los nuevos medios o la arqueología de los nuevos medios. Para eso es importante pensar que ustedes están justamente en una formación que no es específicamente para ser artistas, sino que es una formación para docentes en las artes. Y como tal, la memoria y la educación desde el punto de vista socrático tenía un rol fundamental. Ahora, ¿cómo pensamos el legado también socrático en nuestros tiempos, donde la tecnología y los nuevos medios son parte importante de nuestras vidas y también de la producción artística en la cual nosotros podemos ver en exposiciones, a nivel online o interactuar de diferente manera? Bien, antes de empezar un poquito con ejemplos específicos del arte de los nuevos medios en torno al concepto de Mnemosyne, me gustaría ubicarnos en, previamente, en el concepto de la neurona de Jennifer Aniston, que fue justamente un descubrimiento que desarrolló el científico argentino Rodrigo Quian Quiroga, en torno al vínculo de la memoria y en los medios. ¿Qué fue el descubrimiento tan interesante de Quian Quiroga? Bueno, como neurocientífico, obviamente estudia la memoria, y que la memoria no es falible, pero que a su vez la memoria tiene diferentes reescrituras, reinterpretaciones sobre las cosas pasadas. Hay diferentes tipos de memoria, y en particular, algunas son obviamente de corto plazo, otras de largo plazo, memorias de suceso, memorias semánticas vinculadas a personas, a conceptos y a lugares, pero en especial la neurona de Jennifer Aniston se vincula a la memoria de la visualidad mediada. ¿Por qué lleva el nombre de Jennifer Aniston? Porque a los pacientes que participaron en el experimento encontraron que su cerebro reaccionaba, o mejor dicho, una parte de su cerebro, un sector muy específico de su cerebro, a imágenes de Jennifer Aniston, y por tanto a imágenes en las cuales las personas habían visto por televisión o cine, o de alguna forma por medios masivos de comunicación y tecnología. Entonces, la neurona de Jennifer Aniston es clave porque lo que hace justamente es enlazar la percepción y la formación de la memoria a través de la reacción de determinadas zonas del hipocampo a través de estímulos visuales. La representación, justamente, en este caso, es una representación abstracta, y las neuronas que justamente están en juego son la de la visualidad mediada. Este descubrimiento, que fue en el 2012, que, bueno, luego de un proceso, ¿no?, de investigación, llegaron a poder demostrarlo, da por sentado de que ahora nosotros tenemos claro de que la memoria, y en particular la memoria en una situación de visualidad mediada tecnológicamente, se encuentra en nuestro cuerpo, y en particular en nuestro cerebro. Hay diferentes tradiciones, estudios y demás, donde de pronto la memoria se pensaba vinculada a la mente o vinculada a aspectos espirituales. Bueno, Quian Quiroga demostró que la memoria está en nuestro cuerpo, bueno, a través de esta memoria en particular, a través de la neurona en particular de Jennifer Aniston. Entonces, volviendo a este sector que yo les estaba mencionando del arte de los nuevos medios en vínculo con Mnemosyne, hay algunos ejemplos que a mí me gustaría tomar en torno a algunos referentes que estuvieron en el congreso pasado, y que ustedes van a tener próximamente, dentro de algunas semanas, las actas del congreso para poder estudiar en ellas, y además los videos editados de estos referentes tan importantes del arte de los nuevos medios.
Para eso me gustaría profundizar en el ejemplo en particular de Roy Ascott en el texto Mis docentes, el texto que inaugura el Congreso, donde él menciona que cuando lo que hizo definirlo a él entre las artes escénicas, el teatro y las artes visuales, fue la experiencia que tuvo con un docente cuando él era muy jovencito, o sea, en etapa adolescente hacia la juventud, un docente que justamente le mostró a él un mapa del recorrido de la casa del docente a el trabajo. Entonces, esa forma en cómo de representación a través de elementos visuales, para él significó de alguna forma encontrar el camino que dentro del camino artístico era las artes visuales. Luego sigue, ¿no?, el relato de mis docentes, pero vean, en el caso de lo que estábamos hablando de el valor y el vínculo de la memoria, caso Mnemosín, el concepto de Mnemosín, hacia la educación, ahí tienen un elemento clave de la incidencia, y que no es solamente la incidencia del docente, sino es cómo incide, ¿tá? Entonces, eso es un ejemplo para que ustedes profundicen en esa lectura. También tenemos el ejemplo de un concepto directo del vínculo de Mnemosín con la obra de Mónica Fleischmann y Wolfgang Strauss, en particular Flujo de Medios. Esa obra fue presentada en el Congreso, que fue a partir de una exposición en Lasnia Center en el 2011 de la ciudad de Gdańsk, en Polonia, que de hecho se presentó también el Centro de Arte Contemporáneo allí en esa ciudad. Y lo que trabaja justamente desde el punto de vista conceptual, Daniel Becker, que fue quien desarrolló un poco más los estudios de Mnemosín vinculados a la obra de Fleischmann y Strauss, es que Mnemosín en este caso aparece como una fuente de información, como si fuera un olvido, dice Becker, que sigue el conocimiento, donde la decisión de alguna manera de quién interactúa con las pantallas, con los datos y demás, es justamente del usuario, de la persona que interactúa. Y por tanto, esto plantea a los nuevos medios en el sentido de la memoria como una búsqueda que no está dirigida, sino que está justamente planteado donde la persona, el usuario, tiene que hurgar para encontrar. O sea que el flujo de los medios, el flujo de la información se detiene cuando la persona deja de buscar. Como ustedes verán, no estoy mostrando ejemplos visuales porque lo que me interesa justamente es hacer foco en los ejemplos conceptuales para que ustedes justamente los tienen de primera mano, ¿verdad? O sea, de primera mano por los protagonistas, por los creadores, y por eso la importancia del material que ustedes van a recibir, de ver de qué se trata el trabajo y la obra de ellos. Bien. Otro ejemplo vinculando arte de los nuevos medios con Mnemosín, me estoy acordando ahora que los intérpretes están justamente interpretando el inglés, así que voy a tratar de hablar un poquito más lento, me di cuenta recién, así que pido disculpas si hablé muy apurado. Otro vínculo de Mnemosín, la memoria, con el arte de los nuevos medios que se vieron en el Congreso, está relacionado al el caso de la recuperación de los archivos analógicos de cine. Y esos archivos estuvieron presentados a través de Ángela López Ruiz con el Laboratorio de Cine del FAC, de la Fundación de Arte Contemporáneo de Uruguay. Entonces, en ese caso, la memoria, el concepto de memoria, aparece vinculado, por un lado, a la obsolescencia tecnológica, porque toman elementos analógicos de la tecnología, y lo transforman a elementos digitales de creación contemporánea. Entonces, la memoria en ese caso aparece como recuperación y resignificación creativa. Bien,
Otro ejemplo que también ustedes van a tener el acceso, incluso aunque hayan estado en el Congreso, para revisitar, para resignificar justamente el valor y el legado de estos referentes de los nuevos medios, estuvo vinculado a la obra del artista brasilera Diana Domínguez. Diana Domínguez, en particular, esto voy a hacer referencia al texto que va a estar en las actas del Congreso, escrito por Ángel Kallenberg, que ustedes, bueno, lo conocen, uruguayo, exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales, especialista en los temas de nuevos medios, arte ciencia, artes visuales, y él menciona en particular en ese texto, que es una delicia, se los adelanto, él menciona el vínculo de la obra de Diana Domínguez con justamente la forma de exponer de los paneles de Aby Warburg, en particular en el ritual de la serpiente, donde dice Ángel Kallenberg que justamente allí Warburg plantea una investigación transcultural de la imagen a través de la memoria social. Y haciendo distancias entre la diferencia de años de la época de Warburg y de Diana Domínguez, Kallenberg dice que Diana Domínguez, en este caso su obra, configura una insurrección de la singularidad mestiza a través del arte y la tecnología. Entonces, volviendo al núcleo en el que estábamos, los vínculos de la memoria, el arte y los nuevos medios no son vínculos que de pronto lleven caminos directos, como ustedes lo pueden ver, sino que son caminos un poquito más sinuosos y que nos posibilitan otras miradas. Quizá para pensar la memoria, o sea que no es solamente la memoria desde el punto de vista fisiológico, como lo podemos pensar desde la neurociencia en el caso de la neurona de Jennifer Aniston, la memoria adquiere para la experiencia artística, tanto en su creación como en su observación o participación, un elemento importante que está vinculado a la afectividad. Y por tanto, ustedes ahora están viendo ahí una pregunta que es clave, y es una pregunta que realizó en uno de sus libros y sus producciones teóricas Roy Ascott, que también él estuvo en el Congreso, como les había comentado. Él se plantea la pregunta, ¿hay amor en el abrazo telemático? Bueno, él da una referencia que la telemática como término aparece en unos textos de Nora y Mink, franceses, en el año 1978-80, ¿ah? Pero vean qué interesante porque pone en el centro de la tecnología aspectos que son netamente emocionales. Y en este momento me gustaría hacer una pausa, porque nosotros venimos hablando de prácticamente el legado socrático, ¿verdad? Con el ejemplo de representación y actuación que hicieron los estudiantes muy, muy interesantemente realizado, pero vean cómo ahora se articula justamente un elemento nuevo y es un elemento que moviliza a todos los aspectos de la memoria. Voy a dejar de compartir para invitar a el grupo de contribuidores del grupo creativo, ¿verdad? Enzo Rodríguez, Irene Zappelli, Lourdes Fajardo, Juan Camejo, les agradecemos, porque ahora ustedes lo que van a hacer es presentar qué implica el amor desde las características de las enseñanzas socráticas escritas por Platón. Entonces, creo que es Irene que va a compartir y cada uno de ustedes va a ir hablando, pero antes de profundizar un poquito en las características que da Roy Ascott sobre el vínculo afectivo en el espacio, en el ciberespacio y en lo telemático, creo que es fundamental que ustedes hagan un preámbulo de lo que estuvieron investigando. Adelante. Activen el micrófono. Buenas noches.
Acá hay una gráfica que hicimos a partir del texto del banquete de Platón. En el texto del banquete hay un elogio a Eros. Eros, que es el dios del amor, para los romanos, Cupido. Y esto es una excusa para elogiar al amor, y también notamos que para elogiar a la figura de Sócrates y a la filosofía, ¿no? Como el amor principal, como el amor a la sabiduría, al conocimiento. Doy paso a mi compañero, que va a hablar sobre los personajes que participan en el banquete. Buenas noches. Como dijo Irene, voy a empezar a comentar sobre qué trataba el simposio o el banquete de Platón. Y nos encontramos que en este banquete se festejaba en la casa de Agatón, ya que Agatón ganó un concurso de poesía. Entonces, los comensales eran los siguientes. Fedro, que era el escritor, se encontraba también Pausanias, el geógrafo, Erixímaco, el médico, también estaba Aristófanes, que era el comediante del grupo, también se encontraba Alcibiades, el orador, y por supuesto Agatón, el poeta y dueño de la casa, y también Sócrates. Y bueno, ahora el compañero Juan a continuación les comentará un poco sobre las palabras que nosotros elegimos para este mapa conceptual. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar un poco de la parte superior del diagrama. Nosotros seleccionamos palabras claves que representan a los temas tratados en el texto. Sabemos que el texto es muy amplio y da como diferentes enfoques sobre el amor, pero tomamos, por ejemplo, 3 palabras claves que son sabiduría, conocimiento y filosofía, y a partir de ellas desplazamos otras palabras también relacionadas con el arte, porque cuando Platón escribe el banquete, el concepto de amor es tan amplio que se asocia con muchos conceptos, se asocia con lo bello, con lo armónico, con lo bueno. También se habla de la muerte asociada al amor, a la inmortalidad. Son conceptos que ahora, Lourdes, yo te doy paso para que lo expliques mejor con citas. Bueno, buenas noches. Bueno, algunos de estos conceptos que mencionaba Andrés se ven reflejados en esta breve selección de citas célebres que hicimos en la parte inferior. En el centro está la figura del dios Eros, y bueno, en la izquierda aparece Fedro, donde afirma que Eros procura virtud, digamos, y felicidad en el hombre. Erixímaco también, que como médico vincula su profesión con este dios, y también lo hace con otras disciplinas, con otros campos, por ejemplo con la música, que de alguna manera se ven como gobernadas también por este dios. Aparece Agatón, donde, bueno, Eros en realidad nace en virtud del amor, y del amor a las cosas bellas. Pausanias también, que afirma el sentido de amar, amar bellamente, digamos. Y bueno, arriba, en el centro, está la figura de Sócrates, referenciando de alguna manera el pensamiento de Diotima. Y bueno, aparece allí su frase, que la voy a leer, es amor de la generación y procreación en lo bello. Y nosotros lo que hicimos fue asociar esta frase, perdón, con el concepto de inmortalidad, y bueno, y de alcanzar de alguna manera esa inmortalidad a través de Eros, a través del amor, justamente porque es esa inmortalidad la que le falta al ser humano. Y bueno, de ahí que se vincule con esta procreación de lo bello, que también se refiere a una expansión, o a una diseminación de lo que es la creación en sí. Y bueno, a grandes rasgos, esto sería como lo central, digamos, del discurso para nosotros, del discurso de Sócrates.
Muchas gracias, porque justamente estas características que ustedes están mencionando van a observar cómo hay puntos de contacto, más allá del idealismo socrático, etcétera, etcétera, hay puntos en contacto en las diferentes teorías y los diferentes pensadores que han estado justamente generando producción teórica para pensar el arte de los nuevos medios. Entonces, esta participación que ustedes tuvieron, manténganla justamente en la memoria, porque después para la parte de la discusión, al final, van a ver cómo hay elementos que se empiezan a conectar y empiezan a generar justamente vínculos entre el pasado y la actualidad, ¿sí? Y a su vez también nos da claves para pensar nuestro rol educativo en la educación artística y en particular la educación mediada tecnológicamente, ¿sí? Voy a seguir entonces en la pregunta que estábamos compartiendo mi presentación, y la pregunta justamente estaba vinculada a el vínculo de lo afectivo en la tecnología y por tanto, ¿dónde está ese vínculo a través de la memoria? Como habíamos visto, bueno, el camino sinuoso, en lo cual no siempre tenemos a través de los nuevos medios una respuesta específica o tradicional de qué es el arte, pero sí Roy Ascott menciona que para pensar justamente los temas afectivos, artísticos dentro de la telemática, existe una sensibilidad intersectorial, donde se conecta cuerpo, mente y corazón. Vean qué interesante, porque de pronto esto se vincula a algunos de los aspectos que estábamos mencionando recién. Es más, este texto fue escrito antes del descubrimiento, bastante antes del descubrimiento de la neurona de Jennifer Aniston. Entonces vean cómo lo visionario del legado de Roy Ascott hace que hoy tengamos claro que este vínculo cuerpo, mente, corazón es fundamental para pensar la intersección educativa, cultural, a través del arte y de los nuevos medios. Para eso da palabras clave, y que estarían vinculadas a, por un lado, la conectividad, la inmersión, interacción, transformación y lo emergente, o la emergencia. Entonces, estas palabras claves no están solamente vinculadas a, o no son características de la creación artística, sino que también están en el proceso educativo dentro del área de las artes visuales, o en la que ustedes están, que es la comunicación visual en particular. Bien, ¿qué más tenemos en torno a cómo pensar justamente la sensibilidad, los afectos? O sea, no solamente características de lo mental, ¿verdad? Que por supuesto están, pero estamos focalizando desde otra manera. Y ven qué interesante cómo Roy Ascott da cuáles son los principios del amor en este abrazo telemático, que el abrazo telemático es evidente, habla de la apropiación tecnológica en vínculo con esta sensibilidad intersectorial de cuerpo, mente y corazón. Y él da dos características, que por un lado es el promover la colaboración y la unión. Si ustedes observan, este tipo de eventos que nosotros estamos generando permiten no solamente exponer lo que los estudiantes están haciendo y reflexionar en forma pública, compartiéndolo con todos a través de las redes, sino que también
los estudiantes de otros cursos están participando en estas actividades y tienen los contenidos abiertos para discutir, para pensar, para hablar con otros. Entonces, este tipo de plataformas nos están permitiendo algunas de estas características. Entonces, también, si bien esto es una posibilidad de tantas, el rol docente debería estar pensando fuertemente en cómo promover la colaboración y la unión. En esto quiero aclarar lo siguiente. Tanto la charla de hoy como la de mañana van a tomar diferentes temáticas vinculadas al amor, y no es que lo haya propuesto como docente, sino que ha sido un emergente de las diferentes lecturas de los autores griegos clásicos, pero que en particular este año, y mi lectura o mi visión es que ha sido a través de las cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Los estudiantes se han volcado netamente a tomar el concepto del amor a través del banquete como una lectura de las que más trabajaron y que fue un emergente. Otros años ha habido de pronto otros libros que les han interesado de los libros de Platón, de los diferentes títulos de Platón, pero más vinculados a la verdad, a la justicia. El amor, por supuesto que sí aparece en la lectura del banquete, pero son otros temas. Y este año creo que es bien notorio y evidente que ha sido un emergente, y por tanto hay que tomarlo y trabajarlo como reflexión, y como reflexión en la acción. Bueno, siguiendo con el legado intelectual de Roy Ascott, él plantea que justamente la amorosidad, el amor, dentro de lo telemático, y no solamente, ¿no?, pero que implica una fuerza intuitiva natural que arrastra a los seres humanos hacia el otro, transformando la multiplicidad en unidad. Y esas características justamente se dan a través de la colaboración y promoviendo la unión. ¿Qué sucede entonces en este discurrir afectivo de la telemática? Nos podríamos focalizar específicamente en la concepción que tiene Roy Ascott del arte, ¿verdad? Para los estudiantes en particular de este curso que están hoy, que son de teoría de las artes visuales, Roy Ascott dice que el arte, para mí, es en gran medida una cuestión de desarrollar libremente las ideas, vean qué interesante, las ideas, y crear formas y estructuras que las encarnan. Bueno, si bien a veces las definiciones del arte no son siempre una forma de empezar, sí, porque muchas veces lo que hacen es restringir. En este caso, esta definición lo que nos abre es un panorama a interconectar en dónde estamos, que es justamente en este vínculo de la memoria, el arte de los nuevos medios, y a través de diferentes ejemplos y obras. Entonces, volviendo a la definición de Ascott, justamente, a mí me gustaría plantear en este momento un autor, español, Román Gubern, que ustedes de hecho lo trabajan en diferentes lecturas, donde Román Gubern dice en su libro Eros electrónico, que hay un nexo directo entre la memoria, la genética simbólica de la sociedad y las formas arquetípicas que están presentes a través de los símbolos universales. Vean cómo esta definición de arte, justamente, a través de lo que plantea Román Gubern, está directamente vinculado a justamente la transformación de la multiplicidad en la unidad que estaba planteando Roy Ascott. A ver, si profundizamos un poquito en algunas de las características que plantea Román Gubern en el libro El Eros electrónico, aparece justamente la red emocional
como una característica de la amorosidad o lo erótico a través de los nuevos medios, de los medios electrónicos y demás, donde las emociones y los deseos están a través de una cultura intersticial. Y el fenómeno justamente de ágora global es un fenómeno que caracteriza fuertemente el abrazo que estaba planteando, o la pregunta que estaba planteando Ascot en torno a si había amor o no en el abrazo telemático. Bueno, a través de Afrodita, que hoy nos estaba planteando justamente el seguir creativamente nuestra vida, nos decía de conducirnos a través del aprendizaje, salir de la zona de confort y permitirnos ser creativos. Sin lugar a dudas, en este camino que no ha sido lineal, hay un elemento fundamental y clave para seguir investigando, y que es Mnemosyne. Mnemosyne, ustedes en estas clases abiertas lo van a ver en el vínculo con, bueno, en la clase abierta de mañana, en las dos clases abiertas de mañana, lo van a ver en la clase abierta del jueves, en teoría de la imagen, y lo van a ver también en la clase abierta, la primera clase abierta del viernes, vinculado a fake news, como pregunta, fake news, porque justamente Mnemosyne es tomado a través del concepto de José Luis Brea, a través del Museo RAM y el Museo ROM. Bien, ahora nosotros a través de esta pequeña exposición vamos a dar paso a compartir las ideas y discutir dentro de la sala, ¿no? Porque hablando de Ágora Global, hablando de posibilidades de colaboración, de esa sensibilidad intersectorial, creo que fue un hermoso inicio, donde los dioses de alguna manera nos dieron, o la representación de los dioses y musas nos dieron una atmósfera para reflexionar en estas características que hacen a este banquete electrónico, al vínculo de la amorosidad en el encuentro telemático. Esto no deja de ser un encuentro telemático que ha tenido una preparación, un trabajo de pensar cómo mostramos los conceptos, y a su vez cómo reflexionamos con determinados legados, porque la memoria también nos habla de eso, del legado, que no solamente es el legado socrático y platónico, sino un legado mucho más cercano, vinculado a la experimentalidad del arte de los nuevos medios. Vamos a cortar aquí la transmisión pública vía streaming, y nos quedamos conversando y deliberando sobre algunos aspectos y conceptos de Mnemosyne y del arte de los nuevos medios. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los estudiantes que hoy han estado participando, a los intérpretes que ya los estuvimos mencionando de la Universidad de la República, al Instituto de Profesores Artigas, a la Red Académica Mexicana y a todos los que han estado colaborando en esto. Así que ahora cerramos el streaming público y seguimos conversando entre nosotros. Bien, damos un minutito para cerrar la sesión, y ya supuestamente ya estaría cortándose.